Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta clase a trabajar el texto de Edith Lidwin sobre el currículum universitario. Esta clase tenía que elaborarla algún compañero o compañera que lo designé y no faltó a la cita. Así que bueno, les pregunté si había algún voluntario o voluntaria para hacerlo y no apareció, así que me toca a mí. Eh, Vamos a pensar algunas cuestiones del currículum. Si bien ya venimos pensando desde la unidad 1 sobre el tema, en tanto que el texto de Rincón, el texto de Pinzón, disculpen, y el texto de Abramson nos introduce en el tema en un sentido muy amplio, muy sobrevolando, o por lo menos el de Pinzón en relación con la medicina particularmente. Y en la unidad 2 empezamos a pensar ya algunas definiciones que ustedes brindaron en el foro sobre lo que consideran currículum, los sistematicé en un video y ahí ya están algunos recortes que me interesa realizar en esta unidad con ustedes. Y un tercer tema que ya trabajamos fue la cuestión de dos elementos del texto curricular, que son los objetivos que se plantean en nuestra universidad y en una UR para la formación de kinesiólogos y kinesiólogas, y los perfiles profesionales de ambos diseños. El texto de Lidwin nos introduce, es un texto muy introductorio, desde mi perspectiva bastante sencillo y corto, donde hace un paneo de algunas cuestiones de problemáticas de la producción curricular universitaria en Argentina. Y si ustedes quisieran introducirse de una manera más profunda y más densa, está el texto que no es obligatorio, que es un texto optativo, que es el texto de Alicia Camilloni, que está compartido en el aula virtual. Ustedes tienen ya un link para poder acceder a él si les interesase meterse más profundamente en el tema. Lidwin fue una gran pedagoga argentina que murió hace unos 4 o 5 años atrás. Te dejó mucho trabajo hecho, especialista en tecnologías educativas particularmente, pero una pedagoga todoterreno, digamos, que podía pensar un montón de cuestiones y que formó un montón de gente que tiene su impronta y su sesgo, que es un sesgo bien interesante. A ver, vamos a ver algunas cuestiones del texto de Camilloni. Eh, ¿Qué es el currículum universitario? Perspectivas teóricas y metodológicas para el análisis y el cambio, así que ella brinda algunas herramientas, creo que teórico-metodológicas, para que cualquier lector piense algunas cuestiones de un posible cambio curricular o cómo el currículum universitario cambia más allá de uno involucrarse en un proceso de transformación. Y nos plantea, yo traje 3 grandes cuestiones que vale la pena introducir o para pensar este artículo. Uno, Lidwin piensa el currículum en un sentido amplio, no lo piensa en un sentido como estamos pensando en esta unidad de plan de estudio. Ella amplía la reflexión a un montón de cuestiones de la enseñanza universitaria en sí, así que currículum en este artículo es más que plan de estudio. Si bien desde mi perspectiva en esta unidad es más estricta nuestra visión porque estamos viendo planes de estudio, estamos viendo texto curricular. Introduce la cuestión de la masificación del nivel universitario. Hoy por hoy en Argentina y hoy por hoy en la Jaureche particularmente, si queremos pensar transformaciones en nuestros planes de estudio, la masificación nos atraviesa y es parte de cualquier reflexión que hagamos sobre nuestros planes de estudio y cualquier propuesta que realicemos en torno a la transformación de cualquiera de los planes de estudio que tenemos vigentes hoy en nuestra universidad. Kinesiología no escapa a esto. Y después, la tercera pregunta es cómo juega la autonomía universitaria en el proceso de diseño e implementación del currículum. Muchos de los trabajos de ustedes de la unidad 1, que dicho sea de paso estaban de buenos para arriba, es decir, que ya terminé de corregirlos todos y la verdad que me encontré con trabajos muy interesantes.
se metían de alguna manera, porque los textos los llevaron a eso, a la cuestión del cambio curricular. Muchos no tenían en cuenta la autonomía cuando planteaban transformaciones, así que las universidades son autónomas para el desarrollo de sus planes de estudio. Todos los planes que no entran en la 43 tienen escaso control curricular por parte del Estado. No hay grandes definiciones, ni estándares, ni nada. Ahora, cuando entran en la 43, ya la cosa se pone más ruda, porque está la CONEAU de por medio, y la CONEAU tiene estándares para decir, bueno, estos son los estándares que se acordaron, que las universidades, los grupos profesionales dijeron, cualquier plan de formación tiene que incluir estos estándares, miro lo que me están proponiendo desde esta lupa. La lupa me dice que tiene que estar A, B, C, D estándares. ¿Están A, B, C, D estándares? No están, arréglelo, señor universidad o señora universidad, así no puede ser porque no están respetando los estándares. Lo estoy planteando de una manera muy sencilla, pero la autonomía está tensionada ahí. Las universidades tienen, a pesar de la CONEAU y del artículo 43, tienen todavía márgenes para plantear sus planes de estudio. A ver, en medicina, nuestro plan de estudio es absolutamente diferente al de la UBA, por decirlo de una manera, aunque la UBA no sé si pasó por una vez por la CONEAU, porque la UBA siempre se resistió a eso, pero lentamente van entrando. El plan de estudio es absolutamente diferente, pero las dos respetan estándares. Bueno, esto no importa en este caso, pero lo que sí está en juego es la autonomía y CONEAU. Paréntesis. Cuando subo esta clase, voy a subir también la clase que propusieron unas compañías sobre John, y voy a abrir un pequeño foro de reflexión sobre el ingreso de nuestra universidad al artículo 43. Es decir, que voy a subir la resolución y les voy a plantear algunas preguntas para ver qué piensan ustedes de un cambio curricular, un cambio de plan que está a la vuelta de la esquina. Es decir, que el año que viene, o a más tardar en el 2022, todos los planes de estudio de kinesiología de al menos las 33 universidades que están ofertando hoy kinesiología en el país van a tener que pasar por la CONEAU, porque están bajo el artículo 33. Bueno, todas las universidades entran en proceso de transformación curricular, y nosotros y ustedes tienen un desafío ahí para pensar, para plantear en el proceso los que estén acá como estudiantes, o los que les interese el proceso en términos de participantes del claustro de titulados, de egresados, así que la participación de ustedes está, hay canales para que participen en ese proceso. Bueno, sigamos. ¿Qué nos plantea Leadwin como algunos problemas? Bueno, los problemas de las nuevas profesiones que surgen y que son formados por el nivel superior, y la cuestión de las titulaciones. A ver, por ejemplo, les planteo un enorme problema con un ejemplo no de kinesiología del área de salud, sino del área de las ingenierías. El surgimiento, por ejemplo, de que nosotros tenemos ingeniero en transporte, se superpuso con los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles, de alguna manera, se habían encargado hasta ahora, hasta hace unos años, hasta la aparición de la ingeniería en transporte como una rama particular de la ingeniería, de todos los temas viales de transporte. Bueno, ahí surge una nueva titulación, surgen nuevos planes de estudio, pero hay otras ramas profesionales que de alguna manera se tensionan con esa aparición de esta profesión. Calculo que ustedes saben, podrán dar ejemplos de cómo ciertas cuestiones de la kinesiología y sus incumbencias se tocan con algunas de otras profesiones, particularmente de la medicina. Bueno, ¿cómo se cambia un plan de estudios cuando aparecen nuevas especialidades en profesiones ya consolidadas? Es decir, ¿qué se hace con esos planes de estudios cuando no puede no formarse a los nuevos profesionales que se titulan con algunos saberes que son
más recientes frente a profesiones que son más antiguas. Bueno, ¿qué se hace con los planes de estudio? ¿Se los infla? ¿Se agregan años? ¿Se agregan asignaturas? ¿Se agregan contenidos en distintas? Bueno, estos son problemas de la producción, pensamiento, reflexión e implementación y evaluación de los currículos, o de las currículas, mejor dicho. Burton Clark lo cita Lidwin porque plantea 3 tipos de cambio curricular. El parto, es decir, cuando surge algún nuevo campo, algo de lo novedoso que se introduce en el currículum. La dignificación, es decir, algo que ya estaba en el currículum, pero por ciertas circunstancias adquiere nueva relevancia. O, por ejemplo, que se considera que, no sé, digo, los kinesiólogos tienen que saber muchísima más anatomía, y el saber anatómico se dignifica y dice, no tiene que haber una anatomía 1 y 2, tiene que haber 3 anatomías y las 3 tienen que ser anuales. Digo, para decir un proceso de dignificación absolutamente estoy inventando en este momento, okay, pero si los dejo a algunos anatomistas de que están ahí, ellos dirían que hace falta 45 anatomías para que ustedes sean buenos profesionales. Si los dejamos, la dignifican anatomía para anatomía 1, 2, 3, 4, 5 y todas anuales. Bueno, no, de alguna manera hay ahí una tensión que cómo son esos procesos de significación, lo pongo de manera muy risueña, o por lo menos así, irónica, pero hay algo de eso. Y por último, la dispersión de asignaturas, es decir, cuando también hay algún núcleo de saberes que va agregando anatomía, bioanatomía, es un saber que va ocupando lugar con algunas subdivisiones del propio área de saber. Por ejemplo, física, biofísica y otras cuestiones donde el campo de la física en sí está ahí dando vuelta y se va ampliando y se va dispersando en un montón de asignaturas. Último proceso que analiza Lidwin de crecimiento, un crecimiento sustantivo, que sería un crecimiento que es auténtico, lo llamaría yo en términos con comillas, que es fruto de la investigación y nuevos desarrollos en el conocimiento, que hacen que, bueno, que un plan de estudio deba ser cambiado, un plan de formación tenga que ser cambiado, o los reactivos, es decir, que se vinculan, dice Lidwin, con la exigencia del incremento de la matrícula, la planta de profesión de profesores, instalaciones edilicias, o presiones o problemas que traen aparejados ciertos grupos. A ver, yo voy a plantear como cambio reactivo, por algunas condiciones que se las dejo a ustedes reflexionar, la introducción del ciclo básico de salud. Es decir, que la introducción del ciclo básico de salud en el 2015 es un cambio reactivo. Reacciona a algo. Es una reacción a algo. Se lo dejo a ustedes para ver si alguien, si lo quieren poner en alguno de los foros, lo quieren introducir, como por qué les parece que, o si discuten conmigo, o quieren darle más carnadura a este título que traigo, que la creación del ciclo básico de salud, con esas 4 materias ya históricas del Instituto de Estudios Iniciales, y las 4 materias nuevas que se introducen en el 2015, en el primer año, que son salud pública, biología para ciencia de la salud, físico y química para ciencia de la salud, y conocimiento y ciencia de la salud, discúlpenme si le pifié con las 4 materias, a veces me olvido, es reacción a algo. A varias cosas pueden ser las explicaciones, pero escucho ofertas si alguien tiene alguna explicación para tal cambio en nuestros planes de estudio, particularmente en medicina, bioquímica, enfermería, kinesiología y ¿alguna más? Bueno, y son todas las carreras de 5 años de la salud, todas atraviesan por ese plan de quirófanos, me olvidé de quirófano, todas atraviesan por ese CBS, ese ciclo básico de salud. Escucho ofertas. Y vamos a otro tema que analiza Lidwin. ¿Cómo se producen cambios curriculares ante los constantes cambios tecnológicos y en la producción de conocimiento? A ver, no lo voy a producir, cómo se producen cambios ante los constantes cambios tecnológicos y producción de conocimiento, porque en Argentina, más allá de la autonomía, todo cambio de plan de estudio es complejo.
Es complejo antes del pasar por la CONIAU y va a ser más complejo aún. Es decir, todo el proceso de transformación en términos burocráticos, digo, que implica la elaboración de un plan de estudio, que pasa por la CONIAU, es un laburo de que van a tener toda el área de kinesiología, toda el área de salud, toda el área del centro de política educativa laburando a full para que se planzara, además pagando asesores externos para que esto se haga. Es un temón en términos de transformación. Pero imaginémonos antes del 2000, de entrar en la CONEAU. Cuando uno le entrega el plan de estudio al Ministerio de Educación con las bajas regulaciones que hoy tiene, el Ministerio de Educación dice, estas son las materias que tienen que atravesar un plan de estudio para ser kinesiólogo en la Jauretche. Bien, en nuestro registro queda esto. Todo estudiante que quiera recibir el título nos tienen que mandar el analítico, la universidad tiene que mandar el analítico, y el Ministerio de Educación chequea que el estudiante haya cumplido con eso que la Jauretche le dijo hace unos años atrás, que el 2015, por ejemplo, dijo, el plan 2015 es este. Todos los estudiantes que se reciban con el plan 2015 atravesaron esto. Y el ministerio dice, bien, controlamos, este estudiante está en condiciones de ser un kinesiólogo en Argentina. Imagínense que transformar eso no es un proceso complejo, que está atado a controles estatales, digo, está la titulación que brinda y el Estado avala, más allá de la autonomía universitaria, tiene eso por atrás. Imagínense toda esta cuestión que plantea Lidwin del cambio tecnológico y la producción de conocimiento, que va por otros lados también, en términos de desafío. Aunque las asignaturas tienen en sus contenidos tienen mayor cintura para introducir cambios. Es decir, que más allá de que los planes, de que el plan de estudio, si ustedes se fijan en nuestros planes de estudio, dicen los contenidos básicos de la asignatura, en relación con lo que se conoce como la libertad de cátedra, los profesores y profesoras, que son los responsables de las asignaturas, tienen cierta cintura ahí o cierta libertad para decir, bueno, a mí me dicen que enseñe esto, pero yo voy a enseñar por acá. Y le voy a dar a esta asignatura tal sesgo, tales características, y la unidad 1 voy a trabajar esto, la unidad 2 voy a trabajar esto. Si ustedes se fijan, si ustedes ven mi programa con lo que dice el plan de estudios de la 2015, y no sé si van a encontrar muchos enganches entre lo que dice, es decir, que yo tuve bastante libertad para definir lo que trabajamos, como con la mayoría de los profesores. Dialogan con eso que dice el plan de estudio en la materia técnicas kinésicas 1, el profesor dice, deberá enseñar tales cosas. No lo dice así, pero dice, los contenidos sugeridos son estos. Y los profesores que asumen las materias con esos contenidos sugeridos hacen y deshacen. Así que hay espacios para la introducción de esos cambios, que cada cambio, no sé, la gente que da técnicas kinésicas, quizás si ve el plan si es la misma gente que da esa materia desde el 2012, quizás si ustedes agarran el plan 2012, el programa 2012 y lo comparan con el programa 2020, vean cambios, habrá que ver qué cambiaron, pero quizás se introdujeron en el 2016, se consolidaron nuevas técnicas kinésicas que por ciertas tecnologías que se introdujeron en el mercado o las empresas tecnológicas se introdujeron, y bueno, que cambiaron, bueno, y las materias dicen, no podemos no enseñar tal técnica que responde a tal, bueno, ahí las materias tienen mayores posibilidades de introducir cambios, que también serían cambios curriculares. Bueno, vamos para las últimos problemas que cualquier plan de estudios o nosotros tenemos que tener en cuenta. A ver, ¿por qué también les planteo esto? Porque espero en el trabajo final de esta asignatura, de esta unidad, del trabajo integrador, tal cual que les entregué, va a haber otro trabajo integrador en esta unidad, que va a ser alguna breve, chica, pequeña, no pretendo nada más que pequeña, propuesta de cambio de estudio de nuestro plan, ya que estamos ante a la vuelta de la esquina, vuelvo a decir lo mismo, de la transformación curricular, porque estamos en la 43, les propongo a ustedes que piensen algunas. Entonces, como les voy a proponer eso, empecemos a pensar algunos problemas
que están dando vuelta y que me gustaría que los tengan en cuenta a la hora de pensar esa propuesta que van a tener que hacer. Bueno, la cuestión es la flexibilidad del currículum. ¿Cuán flexibles son los planes de estudios y el currículum? Ya les he planteado que las estructuras curriculares, tal cual, cargas horarias y todo eso, no son tan flexibles. Es decir, porque están atadas a regulaciones, están atadas a controles estatales, es decir, que pueden nuestras carreras, la CONEAU no se evalúa, y no se evalúa con mayor ojo las que están en las 43. Hemos sufrido hace 2 años atrás una autoevaluación de la CONEAU, pero la CONEAU, hemos decidido nosotros hacer una autoevaluación como universidad, porque la CONEAU estimula los procesos de evaluación universitaria, autoevaluación, pero la CONEAU también, más allá de los procesos de autoevaluación, también evalúa, es decir, que manda un comité y nos evalúa y evalúa todas las carreras. Así que, bueno, el currículum en términos de lo que se establece como currículum explícito y aprobado es difícil, es poco flexible. Ahora las flexibilidades están por el otro lado, por el lado de ciertas implementaciones, de ciertas políticas, de ciertas cuestiones que tienen que ver con la gestión. Vamos a ponerlo, si la unidad de gestión de nuestra carrera le ponemos cara y son Eugenia y Luis Arno, digamos, ese equipo de gestión tiene algún grado de posibilidades de desarrollar ciertas transformaciones, aunque sean pequeñas, en lo establecido. Si tenemos tales cuestiones, bueno, puedes decir, bueno, tales materias pueden hacer tal cosa, tales materias le vamos a dar tales sesgos, porque me interesa que en tales materias pase tales cosas, y ahí en términos de acuerdos con los profes, y hay una cuestión que se puede flexibilizar ciertos espacios a través de lo que se conoce con los procesos de implementación, no con los procesos de elaboración que están avalados por las autoridades estatales, sino en los procesos de implementación, ciertas cuestiones de flexibilidad en el currículum. Segundo tema, la cuestión del primer año. Nosotros no podemos pensar nuestros planes de estudios sin pensar el CBS. Para cualquiera que quiera pensar eso, va a decir, tenemos la atención, y que ya en algunos trabajos surgió que tenemos el CBS, digo. Entonces, quizás, si ustedes me dicen, nuestra carrera de formación dura 4 años, yo los tengo que escuchar. No dura 5 la formación kinésica, dura 4. Digamos, está bien, me pueden decir, no, pero esos saberes de las 4 materias del son saberes básicos que hacen a cualquier profesional de la salud. Sí. Ahora, les dejo a ustedes pensar cuánto impacto tienen en su formación. Digamos, los otros 4, las del Instituto de Estudios Iniciales, son más sostén, apoyatura, de igualación por, no sé, falencias de la formación secundaria, lo que ustedes quieran. Ahí hay un montón de hipótesis, remediales, no remediales, igualadoras, refrescadoras de saberes que pueden haber tenido medio olvidados, no sé. Ahí esas 4 materias, calculo, yo tengo mis explicaciones, pero me parece que ustedes son los más adecuados para pensarlas, y me interesa que ustedes las piensen. Y después tenemos esas 4 materias del ciclo básico de salud, específicas de salud. Bueno, ¿qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se decidió poner? Ya se las hice la pregunta, se las vuelvo a hacer. Porque no podemos pensar nuestros planes de estudio sin pensar esas 4 materias, esas 8 materias. Todo plan de estudio de la Jauretche y todo plan de estudio de salud no puede desconocer esas 4 materias, esas 8 materias, ese primer año. Y cualquier transformación va a incluirla en la reflexión curricular. La cuestión de las prácticas. Nosotros, Lidwin propone, y lo van a proponer la mayoría de los curricularistas universitarios que más o menos piensan con la cabeza y no con los pies, que la formación práctica, las prácticas profesionales, o por lo menos pensar esos saberes, siempre teniendo los saberes cualquier saber que se labure, tiene que tener una fuerte integración con lo que es los puestos de trabajo que van a hacer. No se enseñan, no aprenden anatomía por la anatomía en sí. Ustedes aprenden anatomía porque van a ser kinesiólogos. Si esa anatomía se va a integrar a un montón de otros saberes. Vamos a poner John y vamos a discutir que esa anatomía, yo ya la discuto, esa anatomía que está ahí en primer año, dada por médicos, y así es un tema. Y ustedes me lo dicen, profe, llego a 5º año y no me acuerdo de nada de lo que vi en 2º. Bueno, ahí hay algo que pasó con las integraciones en el medio,
de eso. ¿Y qué pasó con ese saber en términos de un saber hacer? La anatomía no está por la anatomía misma. La biofísica, no sé, no tienen química, tienen otras materias de las básicas. Esos saberes básicos del segundo año se ponen en juego en un hacer, en una intervención kinésica. No están aislados, se integran a unas prácticas profesionales. Bueno, ¿cuándo se integran esos saberes? ¿Cuáles son los procesos de integración de eso? Y particularmente creo que donde se integran más es en las prácticas. No solamente en las prácticas, porque puede haber otros espacios de integración. Y puede haber materias, yo calculo que en las técnicas kinésicas serían unos espacios impresionantes para integrar saberes. Y de hecho debe haber integraciones, pero se los dejo a ustedes. ¿Cómo integran saberes de las básicas en otras asignaturas y cómo esos saberes de las básicas u otros, ya más profesionales, se van integrando en práctica 1, 2 y 3? Sin ser, si pensamos en una transformación curricular, los espacios de integración no son solamente las prácticas. Y yo tengo ganas de introducir algunos espacios de intervención al estilo, ya les anticipo cuál es mi modelo, las articulaciones comunitarias 1, 2 y 3 del plan de medicina. Me parecen unas buenas experiencias integradoras de la kinesiología, de la medicina. Habrá que ver si son posibles en unos espacios de integración usando el modelo que desarrolló medicina. Y por último, la cuestión de la pedagogía y la didáctica en el nivel superior. Es decir, cómo les enseñan los que les enseñan, para decirlo de alguna manera. Cuánto saber pedagógico y didáctico portan, saben. A ver, esto lo anticipo, lo vemos en la próxima unidad, pero sus profesores no son profesores como los de nivel primario o secundario que tienen un título profesoral. Es decir, que estudiaron para ser profesores y tienen entre sus 4 años de formación, tienen un montón de saber pedagógico didáctico, más allá de un profesor de historia, tiene un montón de saber de historia, y después también tiene un montón de saber pedagógico didáctico. Bueno, sus profesores son profesionales, son licenciados en kinesiología, que les gusta enseñar, les interesa, les apasiona, pero el saber pedagógico didáctico se lo dejo a ustedes, ¿dónde está? Es decir, ¿dónde aprendieron a enseñar? ¿Por qué, dónde incorporaron saberes pedagógicos didácticos sus profesores? Bueno, es un tema no solamente de kinesiología, es un tema de la universidad. La universidad incorpora profesionales para formar profesionales, es decir, que son los profesionales de ciertas áreas los que le legan la profesión a los nuevos profesionales. Y no están formados como profesores. Bueno, veremos en la unidad siguiente algunas cuestiones vinculadas con la formación pedagógico-didáctica de los profesores, pero acá Lidwin nos lo introduce. Bueno, gente, creo que con esto tenemos un breve pantallazo sobre el texto de Lidwin. Espero que les interese, les atraiga, y que puedan ir pensando ya. Les tiro ya para que vayan, cuando lean los textos, los lean en sintonía con lo que van a tener que producir. Van a tener que producir en esta unidad algún proyecto corto, ya les digo, no más de 2 o 3 páginas, porque no tengo más tiempo de leer sus trabajos, es decir, que van a tener que ir al hueso del cambio, sobre qué cambios introducirían ustedes en un proceso de transformación curricular tal como el que se viene de acá a poco. Donde pondrían el ojo, donde pondrían el esfuerzo, qué transformaciones harían, donde, bueno, vayan pensando. Ese va a ser, ya les anticipé la consigna, para que toda la lectura que vayan haciendo, la vayan haciendo en esa sintonía. Es decir, que Gustavo les está proponiendo un proyecto cortito, chiquito, pero donde van a tener que pelar y decir, nosotros vamos a ir por un cambio por acá. Bueno, después les voy a dar las cosas, pero vayan pensando dónde ustedes pondrían en poco lugar, en 2 o 3 páginas, qué cambios les parecerían que pueden reflejar en un espacio corto, así que vayan leyendo los textos en esa sintonía. Bueno, gente, subo esto dentro de un ratito y también subo lo de John. Y voy a subir como tercera cuestión un pequeño espacio para reflexionar sobre entrar en el artículo 43.
Bueno, nos seguimos viendo, leyendo y vuelvo al mismo. Los trabajos estuvieron muy buenos y espero los segundos trabajos, que es el momento donde ustedes aparecen como estudiantes. Para mí aparecen fuertemente como estudiantes. Cuando producen algo que sintetiza el recorrido por una unidad, ahí los veo en términos de cómo se apropiaron de los textos, qué desafíos les propuse, cómo se apropiaron de las cosas que les fui planteando, y estoy satisfecho con lo que pasó hasta ahora en la unidad 1. Espero que lo que pase en la unidad 2 me produzca la misma satisfacción y evaluación de los productos de ustedes. Bueno, nos seguimos leyendo en el aula. Nos vemos. Cuídense.